Hola Army, ¿cómo les va? El día de hoy les voy a traer el tutorial de cómo crear tu propia exhibición con cuadros de BTS hechos a cartulina, económicos, fáciles, para que ustedes tengan su mini exhibición en su casa y no tengan que comprarlos. ¿Ven? Les va a quedar así, exactamente así los cuadros, tal como los ven. Pueden descargarse las fotos de la exhibición de BTS. En la página BTS Traducciones al Español están las fotos en HD para que las tengan. Bueno, comenzamos con el tutorial. El primer paso es elegir la foto. Tienen que hacer una foto algo pequeña para que les quede en una cartulina A4, si no tienen que buscar una cartulina A3. Bueno, comenzamos. 4 centímetros en cada punta. Elegimos dos puntas de la cartulina, 4 centímetros para ambos lados. 4 para aquí, 4 para acá. En la otra esquina también ponemos 4 centímetros y 4 centímetros en las dos puntas. Y elegimos una punta más. Ya van a ver por qué no podemos hacer en las 4 puntas. Unimos los centímetros con, si ustedes prefieren unirlo con lápiz, háganlo. En mi caso yo lo hago con con aguja, porque no me gusta que quede marcada la línea del lápiz o esfero. Entonces yo lo uno con aguja para que se me haga más fácil el doblez, porque tenemos que doblar estas líneas. ¿Ven? Yo lo hago con aguja. Marcamos los 4 centímetros, o sea, las 4 líneas. Puede ser de largo o de ancho, lo que ustedes eligen. Tengan en cuenta que el ancho y el largo de la cartulina tienen que ser 8 centímetros más grande que la foto que vamos a elegir. Como les digo, yo hago con la agujita para que quede marcada la línea, pero que no quede con un color como es lápiz o un esfero o lo que sea. Yo hago únicamente con la aguja o con un cúter si ustedes desean, pero ya va para cada quien. Pero si ustedes hacen con lápiz, la línea se les va a ver. Mejor es hacerlo con, así como les digo, con cúter o con aguja. Listo, tenemos la primera esquina marcado 4 centímetros para cada lado, como ustedes ven. Mi foto mide 12 centímetros por 14 centímetros. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en la línea inferior que marcamos, como ven. Y tenemos que trazar líneas alrededor de la medición de la foto. En mi caso son 12 por 14 centímetros de largo. El lado más angosto ponemos en la parte más angosta de la cartulina, que son 12 centímetros. Abajo también le medimos 12 centímetros, o sea 16 centímetros con los 4 que ya hicimos. ¿Ven? Son 16, pero como son solo 12 centímetros de la foto, medimos ahí. Ponemos la línea si ustedes desean, o si no desean. En este caso yo sí lo uní. Decidí utilizar lápiz para que ustedes vean mejor, pero no es necesario, simplemente con aguja y ya. Trazamos lo que es la línea de los 12 centímetros. Aquí yo estaba marcando lo que son todas las líneas con lápiz para que ustedes tengan una mejor visión, pero posteriormente voy a tomar unas fotografías para que más o menos sepan por dónde tienen que marcar. ¿Ven? Ahí está la foto con los 12 centímetros de largo, de ancho. Ahora nos toca medir los 14 centímetros de largo. Desde el punto inferior, la línea inferior, medimos 14 centímetros y más abajo también 14 centímetros para poder unir. Trazamos aquella línea, unimos los dos puntitos y tenemos lo que es ya la medición del cuadro adentro de los 4 puntos. Son 14 por 12 centímetros. Posteriormente tenemos que hacer lo mismo que hicimos en la otra esquina, 4 centímetros a cada lado. Como ya tenemos la medida de la foto, simplemente ponemos 4 centímetros. ¿Ven? 4 centímetros. Vamos a la parte de abajo también a poner 4 centímetros para poder unir las líneas con lápiz o con cúter. Ustedes eligen. Yo lo hice con aguja con punta, lógicamente, porque las agujas sin punta no sirven. Uní los puntitos. Recuerden que estas líneas van dobladas, entonces si lo hacen con aguja se les va a hacer mucho más fácil doblar. Les va a quedar un doblez perfecto, entonces es recomendable utilizar aguja o cúter. ¿Ven? Ahí se ven las líneas. Ahí me sobra un cuadrito que se tenemos que cortarlo después. Igualmente trazamos los 4 centímetros en el otro lado del rectángulo, que es de 12 por 14. El punto de esto es
alrededor de la medición de la foto, en mi caso 12 por 14, simplemente hacemos 4 centímetros a cada lado y separamos cada centímetro. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y unir las líneas como ustedes lo ven. Terminamos. Nos debe quedar así, 12 por 14 de fondo de la medición de la foto y alrededor de eso 4 centímetros, trazados separados cada centímetro. ¿Ven? Así les debe de quedar. Cortamos el restante de cartulina que ya no nos va a servir para nada, así que cortamos lo que sobró de largo y de ancho. Recuerden que aquí nos sobró 1 centímetro, entonces tengo que quitarlo porque son solo 4 centímetros más no 5 centímetros. Y está perfecto, tenemos los 4 centímetros a cada lado de la foto. Después de ciertos cortes que debemos hacer, nos va a quedar algo así. Esta está arrugadita porque ya la tengo mucho tiempo guardada, pero tiene que doblarse así. Ahora vamos a hacer la línea de corte. ¿Por dónde deben de cortar? Primero tenemos que señalar en la parte más larga 1 centímetro interior, es decir 5 centímetros, ya no 4, pero para adentro. ¿Ven? 1 centímetro interior. La línea es interna y va solamente en los dos primeros cuadrados, más no en los 4. Ahí se me pasó uno, pero son solo en los 2. Eso es para los cortes que debemos hacer. Señalamos 1 centímetro y en la parte más larga, no se olviden, en la parte más larga, no en la parte más ancha, porque no les va a salir bien. Vamos a señalar por dónde debemos de cortar. Señalamos ese centímetro que metimos, bajamos uno, bueno, ahí ven tal cual como hago. Esa es la línea de corte. Esa es la línea por donde yo tengo que cortar. Aquí les enseño una vez más por donde debemos de cortar. Cortamos por donde yo les señalé para poder comenzar a hacerles doblez. Es la forma que les debe de quedar de los 4 lados. Simplemente hacemos el corte en las partes más largas, las otras no queda. No se corta, perdón. Entonces solamente en las partes más largas es donde se hace estas líneas para cortar. Y ya acabamos y nos va a quedar algo así. ¿Ven? Esa es la manera en la que debemos de cortar. Las 4 esquinas tienen que quedarnos así, no se olviden. Una vez hayamos hecho los cortes, doblamos por las líneas. Se nos va a hacer súper fácil. ¿Por qué? Porque ya trazamos con lo que es con cúter o con aguja, entonces ya queda la línea marcada y el doblez va a ser mucho más fácil. Ahí me olvidé de marcar una línea, entonces no se doblaba y tuve que volverla a marcar otra vez con aguja para que se me haga más fácil. Me olvidé de hacer unas líneas. No se olviden ustedes de hacer eso antes de doblar. Señalar bien las líneas y obviamente evitando que se corte porque queda hueco y se daña el trabajo. Doblamos absolutamente todas las líneas. Una por una, despacio. Aquí te vi en cámara rápida, así que por eso se ve así el video. Cuando doblemos, la medición nos tiene que quedar exacta a la foto, o sea, 12 por 14 en mi caso. Tiene que quedar exactamente así. Ahora comenzamos con goma. Yo pegué con goma pega, como se le diga. Esa es la manera que se tiene que doblar para pegar. Se va a hacer prácticamente ya solo. Ustedes van a ver que va a ser súper sencillo la pegada. Pegamos primero lo que es la foto en el cuadro interno. Se tiene que medir exactamente lo que la foto mide. Ahora ustedes le pueden cortar un trocito le cortan a la foto para que les pegue exactamente, porque a veces hacemos el mismo porte y no se quiere pegar bien. Entonces yo le corté como 2 milímetros a cada lado para que quede exactamente en el cuadrito.
Una vez tengamos pegado la foto en el cuadro, vamos a poner goma en la primera pestaña de todos los lados. Primero pegamos lo que es el lado más largo, ¿ven? El lado recto, el lado más largo, pegamos de esa manera. Aseguramos que esté bien pegado. Tratemos de tener las manos limpias porque la goma se queda marcada y eso no se le mancha el trabajo, entonces tratemos de tener las manos limpias. Pegamos primero, recuerden, los lados más largos, como se ve en el video. Ahí me estaba limpiando las manos porque estaba puro goma. Es la manera que nos debe de quedar. Ahora comenzamos con el lado más angosto. Ponemos goma en la primera pestañita y ponemos goma en la curvita, en la línea curva que cortamos para que se pegue en la otra pestaña. Ponemos un poquito, tampoco mucho. Y doblamos. Tenemos que doblar con cuidado, con paciencia para no manchar la foto. Metemos el otro pestañita por dentro que se pegue muy bien. Limpiamos el exceso y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Ponemos goma en la primera pestaña y en las líneas interiores para que se pegue encima del otro borde. Doblamos con cuidado. No pongamos mucha goma porque se mancha. A mí se me mancha un poquito, pero lo puedo arreglar. Límpiense bien las manos y comenzamos a doblar con cuidado, despacio. Lo tenemos un poco apretado unos momentos para que se seque la goma. Ahí se me quedó la goma, ¿ven? Y eso es todo, queridas amigas. Tenemos el cuadro terminado. Esa línea que se ve ahí es del lápiz, que les dije claramente que si hago con lápiz se va a ver la línea, entonces evítenlo y no lo hagan. Háganlo directo con el cúter o con la aguja. Y tenemos el cuadro de la exhibición que estoy haciendo para mi habitación. Súper fácil, súper sencillo. Ahora, ustedes pueden pegar la foto encima de ese lado o pegarla internamente. En mi caso yo tengo fotos pegadas a ambos lados. ¿Ven? Tienen que hacer eso. Se ve bonito. El mismo procedimiento, solo que pegan la foto por el otro lado, más no por ese lado. Utilizamos regla, cúter, tijeras, lápiz y ya. Tengo muchas fotos para hacer cuadros, pero no los he hecho. Ahora les voy a mostrar un poquito de mi mini exhibición, la que tengo en mi habitación, que hice recientemente con los álbumes personales de los chicos. Yo puse las fotos por fuera, no por dentro, como ustedes pueden ver. Pero tengo también al ladito fotos que tienen marco. La foto está dentro del marco. Y algunas tengo que son fuera del marco. También tengo lo que son fotos Polaroid, que también tengo un video de cómo hacerlas para decoración de su habitación. Estos cuadros son especiales, ¿por qué? Porque yo les puse un papel que se llama acetato, que figura que tienen vidrio. Pesan un poquito, pero se ve precioso. Miren, ven que tiene un brillo. Yo le puse acetato, se encuentran en las papelerías y lo hice en una cartulina A3 porque es una impresión grande. No los he pegado porque me da pena que se dañen. Tienen acetato, figura a tener vidrio. También hice un grande, pero tampoco lo he pegado por miedo a que se me dañe. Espero les gusten, espero los hagan y espero que tengan una mini exhibición como la que estoy intentando crear. Posteriormente haré otro video con una exhibición más grande y se los estaré mostrando. Y eso es todo y muchas gracias.